Hola, buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy viernes de la 29ª del tiempo ordinario. Hoy, día 23 de octubre del 2020. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Ser siempre humildes y amables, ser comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación en la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, lo invade todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 23, dice lo siguiente. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. El Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene en presencia del Señor, a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a haber bochorno. Y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él. Mientras vais de camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a ver, señores, vamos a explicar. Hoy damos nosotros ya completamente lo que nosotros podemos entender. ¿Qué podemos entender en la vida cotidiana? La primera lectura es muy clara, muy clara. ¿Cómo debemos ser ante el Señor? Con un solo cuerpo, un solo espíritu. Solo cuerpo, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Un solo espíritu, el Espíritu Santo, que habita en nosotros como nosotros lo recibimos en el bautismo. Eso debemos ser. Debemos ser comprensibles en eso, completamente. Yo, el prisionero del Señor, os ruego, le dice el apóstol San Pablo a los Efesios, yo, el prisionero del Señor, os ruego que andéis con pie la vocación a la que habéis sido convocados. Ser siempre humildes y amables, ser comprensivos, sobrellevados mutuamente con el amor, siempre con el amor. Esforzados en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación que habéis sido convocados. Una sola llamada.
Son muchos los llamados, pero muy pocos los elegidos. Tenemos que mantenernos fuertes en esa llamada que el Señor nos llega a nuestros corazones, mantenernos fuertes en esa llamada, porque esa llamada nos hace firmes en la fe. Esa firmeza en la fe es como el pilar en Zaragoza, en la Virgen del Pilar, cuando entrega el pilar a Santiago y le dice: sé firme como este pilar, sé fuerte como este pilar. Y eso debemos ser, sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Tenemos que ser fuertes en el amor en Cristo, sobre todo en eso. El Salmo, sería el Salmo 23, y los versos nos lo vuelve a indicar. Salmo, este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién viene a la presencia del Señor? El orbe y todos sus habitantes. El Señor, la tierra y cuánto está lleno la tierra, va a visita del Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Dice: el hombre de manos inocentes, el de puro corazón, el de amor fraterno, el de amor no solo a Dios, sino a todos los semejantes, porque todos somos hijos de Dios. Un padre, voy a poneros una parábola para que lo comprendáis. Un padre tiene dos hijos y trata a los dos por igual, pero el mayor se lleva mal por el pequeño, porque quiere todo para él. ¿Qué decidirá el padre? Apartará al mayor, lo castigará hasta que se arrepienta de sus pecados. Pues es así lo que debemos ser. No debemos castigar al más pequeño, al hermano más pequeño, sino ayudarlo, comprenderlo, estar siempre a su lado. Eso lo debemos comprender siempre, siempre y eternamente. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos de 54 al 59, nos dice muy claramente: aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por poniente, decís enseguida: chaparrón tenemos, ¿no? Interpretamos cuando hay sol, cuando el hombre del tiempo en la vida actual interpreta que mañana va a haber sol por las acciones y tal, que va a haber lluvia, que necesita, va a haber tormenta, va a haber borrasca y tal. Interpretamos nosotros por las señales que marca la tierra lo que va a venir. ¿Por qué no sabemos interpretar las señales del cielo, lo que el Señor quiere de nosotros? Debemos ser conscientes de que el Señor quiere nuestro amor. Sabemos que si estamos en el amor en Cristo, sabemos si creemos y seguimos a Cristo, el camino se vuelve liviano, con mucho menos obstáculos. Algunos obstáculos sí, porque son pruebas para demostrar si tú quieres al Señor. Es como dice nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Pedro: Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Después de haberlo engañado, de haber renegado de él 3 veces. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me quieres? Sí, claro, Señor, te quiero. Así que seamos conscientes de que el Señor nos pide nuestro amor. Nos pide nuestro amor, ¿vale? Y nos dice: cuando te diriges a un tribunal que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino. En esta vida tenemos que arrepentirnos mientras estamos vivos, arrepentirnos en este camino hacia la eternidad, hacia que estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestro pecado y llegar a un acuerdo y decir: no, Señor, he pecado, pido tu perdón. Y así debe ser todo, debe ser completamente todo.
Y dice, mientras vais el camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entrega al guardia. Si tú pides perdón en los últimos días, no puede ser un perdón condicionado a que te veas castigado y para evitar el castigo pidas perdón, pero no sea un perdón, una solicitud de perdón sincera, que te salga, que para ser el perdón tiene que haber arrepentimiento de culpa, reconocer que has pecado y pedir perdón por esos pecados. Pero aún así la misericordia de Dios es eterna. Por ejemplo, en Nibire, faltando muy pocos días, prácticamente acabando los días para ser destruida la ciudad, se vistieron de sacos. El rey primero se arrodilló ante el Señor y pidió perdón. Y Dios, en su misericordia, les perdonó. Vuelvo a repetir, no llegue el último día a que pidamos perdón, porque nuestro perdón está condicionado. Que aunque la misericordia de Dios es eterna y su misericordia busca el amor del Hijo más tozudo, más atravesado, y aún que el Señor quiera traer a esa oveja perdida a su rebaño, pero lo importante es saber si ese perdón es sincero, si en tu corazón brota el amor, esa sinceridad, esa humildad que necesita Dios de ti. Porque después, ya te lo dice el Evangelio de hoy, no sea que el juez, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez, o sea que Jesucristo, te entrega al guardia y el guardia te mete a la cárcel. Te mete a la cárcel, al foso, al rechinar de dientes, te mete a la cárcel por eternamente. Y te dice, incluso habla del, se puede entender ahí el purgatorio. Dice, porque es purgar las culpas. El juez te entrega al guardia y el guardia te mete en la cárcel. También te da la opción del digamos, con arrepentimiento. Aún así, mira si la misericordia de Dios es eterna. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagas el último céntimo. Te da la opción que vas a salir de allí, de ese purgatorio. Pongamos la palabra que le llamamos nosotros los católicos purgatorio, hasta que no pagas el último céntimo. Cuando hayas pagado todos tus pecados y hayas cumplido con la fe, puedes entrar al reino de Dios, porque al reino de Dios solo se entra puro, limpio, sin pecado alguno. Tenemos que ser conscientes de eso, hermanos. Eso es importante en la vida de hoy. Bueno, vamos a dar lectura al capítulo al capítulo 13 del libro de Samuel. Vamos allá. Saúl tenía años cuando comenzó a reinar y reinó 22 años sobre Israel. Saúl eligió 3.000 hombres de Israel, 2.000 estaba con él en Miclas y en la montaña de Betel, y 1.000 con Jonatán en Guinea de Benjamín, y los demás los mandó cada uno a su casa. Jonatán derrotó la guarnición de los filisteos que estaban en Gibea. Los filisteos, al saberlo, se dijeron: los hebreos se han sublevado. Mientras tanto, Saúl hizo sonar la trompeta en todo el país, y todo Israel supo la noticia. Saúl ha derrotado a la guarnición de los filisteos, e Israel se ha hecho odioso a los filisteos. Y todo el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal.
los filisteos se reunieron para luchar contra Israel con 3.000 carros, 6.000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la ribera del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los israelitas se vieron en las últimas, que estaban cercados, y el pueblo se escondió en las grutas, en las cavernas, entre las rocas, en subterráneos y en cisternas. Algunos pasaron atravesando el Jordán al país de Gad y de Galad. Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo que le seguía estaba lleno de miedo. Él esperó 7 días, el tiempo perfilado por Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se dispersaba lejos de Saúl. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y los sacrificios de reconciliación. Y ofreció el holocausto Cuando terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: al ver que el pueblo se dispersaba lejos de mí, y tú no llegabas en el día perfilado que los filisteos se habían reunido en Micmas, me dije: ahora bajarán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he aplacado al Señor. Entonces, violentándome, ofrecí el holocausto. Samuel le respondió: has obrado neciamente. Si hubieras observado el mandamiento que el Señor tu Dios te había dado, entonces el Señor habría consolidado por siempre tu realeza sobre Israel. Pero ahora tu realeza no durará. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, y le ha destinado para rey de su pueblo, porque tú no has observado lo que el Señor te ha mandado. Samuel se levantó y se fue de Gilgal para seguir su camino. El resto del pueblo le siguió al encuentro del enemigo, y llegaron desde Gilgal a Gibea de Benjamín. Saúl pasó revista al ejército que le seguía. Eran como unos 600 hombres. Saúl, su hijo Jonathan y el ejército que les seguía se quedaron en Gibea de Benjamín. Los filisteos estaban acompañados de Micmas. Del campamento de los filisteos salió la fuerza del choque dividida en 3 bandas. Una tomó el camino de Ofrán hacia la tierra de Sual, otra el camino de Begorón, y la tercera camino alto que domina el valle de Seboim hacia el desierto. En todo el territorio de Israel no había ni un guerrero, porque los filisteos se habían ido, que los hebreos no podían fabricarse espadas ni lanzas. Por eso los israelitas tenían que ir a los filisteos para afilar cada uno su reja, su azadón, su sierra y su hoz. El precio era 2 tercios de siclo por las rejas y azadores, y 1 tercio de siclo por afilar las sierras y las hoces. Por eso, cuando llegó el día del combate, ninguno de los que seguían a Saúl y Jonathan tenían espada o lanza, solo la tenían ellos 2. Una guarnición de filisteos salió hacia el paso de Micmas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante que comprendamos las veces que nos falta estos capítulos, por ejemplo, del libro de Samuel, como el de Josué, todos nos hablan perfectamente que sin Dios nosotros no somos nada, Debemos comprender siempre el amor que el Señor nos da, siempre. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.